el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Hermanos, dice así la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Hay suficientes falsos profetas en el mundo como para predicar este texto quizá unas 50 veces y aplicar este texto a cada falso profeta que conozcamos. Sin embargo, creo que no es el propósito del texto escudriñar a cada falso profeta. El Señor no lo hace. Ya había falsos profetas en este tiempo, los escribas y fariseos y diferentes maestros, como para haber tardado, como para haber usado más palabras en este sermón y exponer a cada falso profeta. Pero creo que la intención de nuestro Señor en Mateo 7, 15 al 20, no es poner a cada falso profeta enfrente de los ojos de la congregación y examinarlo. Creo que la intención es capacitar a sus discípulos para que cuando se presente ante ellos un falso profeta, puedan discernirlos. Hermanos, no acabaríamos de hablar de falsos profetas. Ha habido de diferentes tipos a lo largo de la historia. Hay falsos profetas y poco su voz se apagará y nacerán y aparecerán otros falsos profetas. Así que no tendría mucho fruto hablar de cada falso profeta, sino más bien instruir a la iglesia de cómo identificar un falso profeta. Creo que ese es el tema, ese es el tema principal, la idea principal, el propósito principal de nuestro texto. Enseñar a sus discípulos de cómo identificar los falsos profetas. Así que, repito, el propósito principal de este pasaje es capacitar a sus discípulos para que puedan identificar a los falsos profetas cuando se les presenten. Pero no solo se les está capacitando, sino que como cristianos los está haciendo responsables de identificarlos y apartarse de ellos. Sí, no solo está poniendo aquí delante de nosotros quiénes son los falsos profetas, sino que los está poniendo para que los identifiquemos y nos apartemos. Y aunque creo que ese es el propósito principal de nuestro texto, quiero enfatizar que en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo
vamos a ver una parte de su ministerio muy hermosa. Cristo como el buen pastor. Hermanos, el propósito principal del texto es enseñarnos cómo identificar los falsos profetas. Pero cuando Cristo da estas palabras, está mostrando su tierno corazón para con sus ovejas, de instruirles, de enseñarles, de capacitarles para que no sean desviados, para que no sean movidos. Nuestro Señor en este texto está hablando principalmente a sus discípulos. Tendemos, hermanos, a separar, debido a que nuestras Biblias, algunas tienen muchos títulos que separan los versículos uno de otros. Tendemos a pensar de esta advertencia que empieza en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, como una advertencia separada de lo que nuestro Señor ha estado diciendo en todo el sermón y de lo que nuestro Señor acaba de decir en los versículos anteriores. Pero no es así. Nuestro Señor está instruyendo a sus discípulos. ¿A quiénes? Aquellos que han entrado por la puerta estrecha y que caminan por el camino angosto, a que tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Primeramente, aquellos que se oponen a la doctrina. En el contexto, estos falsos profetas son primeramente aquellos que se oponen a la doctrina del Sermón del Monte. Y más aguda nuestra visión, los falsos profetas son los que hablan de un camino, los que presentan un camino amplio, una puerta ancha, que dicen que lleva a la vida, aunque es un falso cristianismo. Esos son principalmente los falsos profetas. Cuando Pablo exhorta a los Gálatas por haber caído en la falsa doctrina de los judaizantes, que para ser salvos es necesario agregar a la obra de Cristo ciertos rituales, simplemente estaba caminando en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo los amo mucho, Gálatas, yo los daría mi vida por ustedes, pero quiero decirles que son unos necios. Porque se han apartado. Es el mismo corazón de Cristo en este texto. Mis amados discípulos, aquellos que han entrado por la puerta estrecha, guárdense de los falsos profetas. No vaya a ser que los desvíen del único camino que lleva a la vida. Pero tengo que decir que aunque la audiencia principal son sus discípulos, nuestro Señor también está hablando a aquellos que han sido movidos en su corazón. Hermanos, versículo 13 y 14, el Señor predicó para que los hombres que pensaban estar en el reino, pero su vida era contraria a las normas del reino, despertaran, reaccionaran, que en realidad ellos están camino al infierno. Aquellos que han despertado, aquellos que ahora se sienten incómodos de su camino, aquellos que han despertado a su necesidad de un Salvador, aquellos que han despertado a su pecaminosidad, aquellos que han sido movidos de esa falsa consolación en la cual vivían, ahora les dice, ustedes que han despertado, estén atentos, guárdense de los falsos profetas. Porque ¿qué pasa, hermanos? Eso nos lo enseña la parábola del sembrador. Siembra, pero viene el diablo y quita la semilla. Dice, guárdense de eso. Una vez yo he predicado el único camino que lleva a la vida, muchos vendrán y los tratarán de convencer que no es tan duro, que no es tan estrecha la puerta,
que no es tan angosto el camino. Dice el Señor, guárdense de eso. Así que, congregación, esta mañana, si has despertado a tu necesidad de Cristo y estás aquí porque eres consciente que eres pecador y que necesitas un Salvador, te digo, este sermón es para ti. Guárdate de los falsos profetas que van a venir a endulzarte el oído con lo que quieres escuchar, para así estropear la semilla que se echó y que tu condición y que tu final sea perdición. Pero, amados hermanos, si es para ellos que están aún considerando la puerta de fuera, ¿cuánto más es para todos nosotros? Amados hermanos, para no ser distraídos del verdadero cristianismo, de la verdadera doctrina y la verdadera piedad. Hay otro tipo de personas aquí que no son cristianos ni están considerando estar por la puerta estrecha. Solo están aquí quizá porque tienen que estar, por su familia, etc. También para ti hay verdad en este mensaje. Si no has entrado por la puerta estrecha, tu fin será semejante al de los falsos profetas que tratan de persuadir a los hombres a salir. Oh, que el temor del Señor caiga aún en tu corazón, para que puedas seguir viniendo a este lugar y no seas distraído con una predicación que endulza tu oído. Así que, habiendo dicho esto, habiendo expuesto a quién está hablando el Señor, nuestro trabajo es identificar qué es un falso profeta. ¿No es verdad? Todo eso es la esencia del texto. ¿Qué es un falso profeta? ¿Cómo identificar un falso profeta? ¿Y cuál es el destino del falso profeta? Esas serán nuestras 3 preguntas que buscaremos responder esta mañana. ¿Qué es un falso profeta? ¿Cómo identificar un falso profeta? ¿Y cuál es el destino del falso profeta? Creo que la mejor forma de comenzar una definición de un falso profeta es ir a su raíz etimológica. O sea, esta palabra, esta frase, falsos profetas, este sujeto, falsos profetas, proviene de la palabra griega que quiere decir, que dice pseudoprofetón. Pseudoprofetón. Y la palabra pseudo simplemente quiere decir engañar. O sea, un falso profeta es alguien que pretende ser alguien que no es. Esta misma palabra pseudo se utiliza para hablar de apóstoles. Hay pseudoapóstoles. Hombres que dicen venir en el nombre de Dios, pero que en realidad son engañadores. Hay pseudo hermanos. Hay pseudo cristianos. Ya sea que engañes a otros cuando dicen ser cristianos y no lo son, o estén engañados ellos mismos. Hay pseudo maestros. Todas estas palabras se utilizan en el Nuevo Testamento. Hay pseudo testigos. Testigos engañadores. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado por testigos falsos, pseudo testigos. Y hay pseudo cristos, cristos engañadores. Así que un falso profeta tiene como principal objetivo engañar. Eso nos da luz de quiénes está hablando nuestro Señor. ¿Qué se quiere decir por un falso profeta? Nuestro Señor nos está hablando de personas engañadoras. En las Escrituras, hermanos, quiero que vean la necesidad de ir al Antiguo Testamento para definir un falso maestro, un falso profeta.
Nuestro Señor está hablando a una congregación que no tiene el Nuevo Testamento. Está hablando a una congregación que solo tiene el Antiguo Testamento. Cuando Él está diciendo, guardaos de los falsos profetas, su concepto de falso profeta se está formando de todo lo que conocen del Antiguo Pacto. Así que una manera de precisar nuestra definición de un falso profeta es yendo a las Escrituras del Antiguo Pacto. La palabra profeta en el Antiguo Pacto se menciona al menos 300 veces. 300 veces. Así que no iremos a esas 300 veces. Solo vamos a elegir unos textos que hablan de un falso profeta. Pero antes, definamos qué es un profeta verdadero. Para saber qué es un falso profeta es alguien que está actuando como un verdadero profeta, ¿no es verdad? Veamos qué es un verdadero profeta. Dice en Amós capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Amós 3. Amós está después de Daniel, Oseas, Joel, y llegamos a Amós. Capítulo 3, versículo 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Un verdadero profeta es alguien a quien se le revela el secreto de Jehová, que tiene como labor principal anunciarlo al pueblo. Un verdadero profeta es uno que se le da revelación directa. Dios le da revelación directamente con el propósito que lo anuncie al pueblo. Acompáñeme a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver que es un verdadero profeta y nos dará más luz de que es un falso profeta. Jeremías 1, capítulo 7. Perdón, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El verdadero profeta es uno que recibe revelación de Dios y que tiene el deber de ir a anunciar esto al pueblo. Esto quiere decir, el profeta no puede decir algo que Dios no dijo. El profeta debe decir solo lo que Dios dijo. Si la labor principal del profeta es hablar lo que Dios le ha revelado, hermanos, ¿qué es un falso profeta? Alguien que habla lo que Dios no le ha revelado. Jeremías capítulo 14. Creo que esta es una buena definición de un falso profeta en Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Está diciendo, ellos están hablando falsamente. Yo no los envié. Dice el Señor, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Un verdadero profeta es uno que habla lo que Dios ha revelado. Un falso profeta habla de su propia mente, de su propio corazón, de su propio engaño. Entonces, un pseudo profeta o un falso profeta es uno que profetiza lo que Dios no ha hablado. Hermanos, vean la definición de un falso profeta.
Es un engañador. Esa es la primera definición. Es un engañador. Pero es un engañador que dice hablar en el nombre de Dios cuando el Señor no le ha revelado nada. Esto pone dirección a nuestra exposición. Esto debe poner dirección y dar sabiduría a tu mente de qué es un falso profeta. El Señor no está hablando aquí de ateos que se levantan en la calle y dicen Dios no existe. Eso no es un falso profeta. En un sentido es un falso profeta, pero en el sentido de nuestro texto no lo es. El Señor no está hablando de sectas. No está hablando de los que niegan la deidad de Cristo. No están hablando de los que niegan la Trinidad. No están hablando de los que niegan la expiación de Cristo abiertamente y hablan de un profeta como otro mediador. El Señor no está hablando de sectas. Estas son fácilmente discernibles. Falso profeta es más que una secta. Es un engañador que dice, vengo en el nombre de Dios. Es uno que usa la misma terminología. Paz, paz os envía Dios. Es uno que utiliza los mismos términos teológicos que los verdaderos creyentes utilizan, pero dan un significado diferente. Un falso profeta es uno que engaña. Es uno que parece venir en el nombre de Dios. No son sectas lo que el Señor aquí está preocupando. Cualquier hijo de Dios sabrá instantáneamente que eso es falsedad. Es más, yo creo que si entran en este texto personas como Joel Osteen, Cash Luna, los tal Maldonado, Rick Warren, yo creo que entran en esta categoría de falsos profetas. Pero te digo algo, hay falsos profetas más astutos que ellos. No necesitas más que haber leído la Biblia una vez para identificar que son mentirosos esos hombres. Son falsos. Estos falsos profetas son más astutos. Son más ingeniosos. Y sabes, la enseñanza del Nuevo Testamento dice que falsos profetas no quedaron solo para el antiguo pacto. Los hay en el nuevo pacto. Dice en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, estos falsos profetas en el nuevo pacto pueden tener una apariencia un tanto distinta. En este tiempo donde Juan está diciendo, podrían decir, Dios me ha revelado. Pero los falsos profetas empezaron a tener un cambio en sí mismos. Y ahora decían, Dios dice en su palabra. Hermanos, no vamos a creer, obviamente, no vamos a creer a un hombre que viene a nosotros y dice, oye, ¿qué crees? Dios me dijo esto. Sabemos que la revelación inspirada del Señor ha cesado. Y no vamos a creer esos engañadores. Pero ahora vienen diciendo, ¿sabes qué? La Escritura dice en este texto. Acompáñenme a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean la palabra, que introducirán encubiertamente. ¿Sí se llama Joel Osteen? Joel Osteen no está muy encubierto.
hay algo, hay un tipo de falso profeta más sofisticado y sutil que esos hombres. Y de ellos debemos tener cuidado porque están encubiertos y aún dice, están entre vosotros. Están entre vosotros. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, encubiertamente. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ves, hermano? Esta advertencia va dirigida en una manera especial a su pueblo. Estos hombres son bastante sagaces. Así que no nos vamos a distraer esta mañana con Rick Warren, Cash Luna y demás. Hay hombres más peligrosos que esos falsos profetas. Es más, yo creo que el Papa es un falso profeta que posee el espíritu del anticristo porque contra él se revela. Pero hay hombres más astutos que ese Papa. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea, como mensajeros de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, sé que hemos ido a más textos de lo común para comprobar nuestro punto. Pero esto ha sido con el propósito de enfatizar algo. El Nuevo Testamento habla continuamente de estos personajes y el cristianismo del siglo XXI parece que ha olvidado esta advertencia. El Nuevo Testamento habla de ellos para hablar de su existencia o para denunciarlos. Esto nos enseña, hermanos, que debemos tener temor. Esto nos enseña, hermanos, que no debemos tener temor de denunciar los falsos profetas. Denunciar un falso profeta no es falta de amor. Es simplemente predicar lo que Cristo ha predicado, lo que Pablo ha enseñado, lo que Juan ha enseñado. Hermanos, es necesario entonces aprender a distinguir qué es un falso profeta. Yo sé que puede ser incómodo hablar de estos temas que parecen agresivos para el exterior, pero esto es el amor del buen pastor por excelencia, Jesucristo, Dios hombre. Este es el amor del buen pastor. Hoy en día no solo se tiene miedo a declarar las posturas escriturales, pero vemos en blogs de internet personas que piden que se ore por un falso profeta para que tenga éxito en su visita a los diferentes países. Es abominable. No solo nos hemos hecho un tanto cobardes en defender nuestras posturas, ahora para quedar bien con esta sociedad ecuménica, tenemos que pedir al pueblo, oren porque el Papa va a visitar Chihuahua. Y es una gran influencia. Ha promovido esto, ha promovido lo otro. Es una buena influencia. Uno que posee el espíritu del anticristo, que se llama a sí mismo el vicario de Cristo. ¿Es eso un hombre de buena influencia que enseña a los hombres
a vivir y a buscar su salvación por buenas obras, abominable. Oh, hermanos, que el Señor nos dé de su gracia. Ya no solo para apartarnos de estos hombres que nos piden orar por el Papa. Al rato te van a pedir que ores por el representante de Alá o algo semejante. Oh, hermanos, que nos dé celo por la santidad y el mensaje del Señor. Hermanos, no somos artistas para buscar ser queridos por los hombres. Somos siervos de aquel que es santo, santo, santo. Y si esto producirá que el cristianismo ligero de hoy en día se ponga entre nosotros, que así sea. Pero no podemos ser ligeros en defender nuestra fe. Es patético como algunos, por su política de manejar sus relaciones políticamente correctas, no hablan con valor. Repugnante y vergonzoso. Algunos se quejan que Lutero era demasiado agresivo, y lo era. Él llamó al Papa puerco, cerdo, hijo del anticristo. Y no lo vamos a imitar en eso. Creo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero les confieso algo. Es más indignante ver la postura, ver el lado que hoy muchos han tomado. Sí, Lutero estaba mal, se excedió. Pero el otro lado da vergüenza. Con Lutero te sientes sonrojado que un cristiano se puso en tal palabrería, pero de los otros sientes un tanto de repugnancia y asco. Ver cómo tienen que ensuciar sus manos con los hombres de este mundo para no ser rechazados por ellos. Oh, hermano, que defendamos nuestras posturas, y a todo aquel que se opone a la sana doctrina y a la persona y obra de Cristo como aquel que es el único camino y aquel que es suficiente para salvarnos de las llamas del infierno. Que no tengamos miedo de llamarlo hereje, falso profeta, a todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Por otro lado, que no excedamos de llamar falso profeta a todo aquel que difiere en cualquier punto con nosotros. Así que por eso es necesario identificar y preguntar: ¿cómo identifico un falso profeta? Ok, eso es un falso profeta, lo debo denunciar y me debo apartar. Pero la pregunta ahora es: ¿y cómo identifico a un falso profeta? Lo primero que tenemos que decir sobre cómo identificar a un falso profeta es que esto es difícil. Pero aunque es difícil, es posible. Es difícil, hermanos. Sí, es evidencia que el Señor nos ha dado discernimiento cuando podemos apartarnos de hombres que predican un evangelio de la prosperidad y demás. Es discernimiento salir de entre ellos. Pero hay hombres, hay falsos profetas más complicados que ellos. Miren nuestro texto, Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Pueden ver? Son lobos rapaces, pero vienen vestidos de ovejas. Esto quiere decir que en un inicio no pueden ser quizá ni siquiera identificables. Tanto que el Señor nos va a decir: por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir, parece el mismo tronco, parece el mismo follaje. Sin embargo, su fruto determinará
quiénes son verdaderamente. Estas palabras del Señor vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Enfatizan su dificultad, la astucia de estos hombres para engañar. Ellos no vienen gritando y dando su tarjeta de presentación y diciendo: falso profeta, mensajero del diablo, ¿alguien quiere escuchar una palabra? No, estos hombres se disfrazan con astucia. Como dijo el doctor Albert Martin, a veces, el pastor Albert Martin, a veces ni siquiera son identificables los falsos profetas por lo que enseñan. Vean eso, hermanos. Y aquí toma esas lecciones para tu propia alma, para defender tu iglesia, para proteger tu familia. A veces no se discierne a un falso profeta por lo que enseña, sino por lo que calla. Un falso profeta, uno que en verdad está disfrazado, muchas veces no se discierne tanto por lo que enseña, sino por lo que no enseña. Y dice Al Martin, esto lo aprendemos cuando leemos en Apocalipsis, que recibirá las plagas de este libro todo aquel que añada a él o que quite de él. Hay falsos profetas que añaden, que ponen doctrinas de hombres por encima de la palabra, pero hay otros que lo único que hacen es quitar. Dan algo de la palabra, pero quitan y obscurecen algo. Todo falso profeta tiene al diablo como su padre, de manera que engañan igual que él. ¿Sí? ¿Cómo engaña un falso profeta? A veces por lo que dice, pero a veces más por lo que omite. Cuando Satanás se acerca a Eva, no le dice: mira, soy el diablo y vengo a que me adores. Él cita las palabras del Señor y dice: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de los frutos de este huerto. Solo un pequeño cambio, solo una pequeña modificación. Recordemos, estos falsos profetas en ocasiones serán difíciles de discernir. Se visten como ángel de luz, son agradables para nuestros oídos, pueden ser agradables por un tiempo. Sin embargo, serán hombres fraudulentos disfrazados como ángeles de luz. Entonces, lo primero que debemos saber cuando vamos a indagar de cómo discernir un falso profeta es que este será difícil en ocasiones. Porque su mismo nombre lo dice, hermano, pseudo profeta, profeta engañador. Y un buen engañador es aquel que te engaña sin saber que estás engañado. Pero por otro lado, las palabras de nuestro Señor en Mateo, cuando dice: guardaos de los falsos profetas, presuponen la posibilidad de identificarlos. Es difícil, pero es posible identificarlos. En primer lugar, los hijos de Dios pueden identificar los falsos profetas porque debido a la obra del Espíritu Santo en sus corazones, ellos pueden discernir a aquellos que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Ellos han recibido la iluminación del Espíritu y ellos, como los fieles de Berea, comparan su enseñanza con las Escrituras. No solo cuando ven y los llevan a un texto y dicen: mira, ahí dice lo que quiere decir, sino que comparan toda la Escritura para ver si eso es así. Así es como los hijos de Dios pueden discernir los falsos profetas. Pero no solo los falsos profetas son discernibles para los discípulos. Aquellos que están considerando entrar por la puerta estrecha
Si están considerando entrar es porque el Espíritu está obrando en sus corazones. Y si el Espíritu está obrando en sus corazones, esto quiere decir que han recibido algo de la gracia de Dios por el Espíritu Santo para discernir quién es un falso profeta y poderse apartar de él. Fíjense esto, hermanos. Si el Señor les está diciendo a aquellos que están considerando entrar, guardaos de los falsos profetas, esto quiere decir que en un sentido no tienen la misma capacidad, y no hablo de capacidad intelectual, sino de la iluminación del Espíritu Santo, no tienen la misma iluminación del Espíritu Santo que los discípulos, pero sí la suficiente como para discernir los falsos profetas y apartarse de ellos. Y como he dicho, y vuelvo a repetir, esto no solo es un privilegio, sino que es una responsabilidad. Es verdad, los pastores y líderes de la iglesia, los pastores y diáconos de la iglesia, tienen la labor principal de proteger el rebaño. Pero nuestro Señor no está diciendo, guardaos de los falsos profetas, pastores, guardaos de los falsos profetas, diáconos, guardaos de los falsos profetas, líderes de la iglesia. Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes? Vosotros, a quienes hablo, que han entrado por la puerta estrecha o que están considerando entrar por ella. Todos somos responsables. Pero no hemos respondido la pregunta. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar? Vean el texto. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y después aplica algo que, aunque no estamos muy acostumbrados a la agricultura, cualquiera podría entender. Hasta los niños que están aquí podrían entender que un árbol da fruto según su género. El Señor está aplicando un decreto desde la creación, que los árboles den fruto según su género, a una realidad espiritual. Los árboles malos dan fruto malo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Los hombres a lo largo de la historia se han debatido sobre qué quiere decir por sus frutos. Algunos opinan que quiere decir su vida práctica, o sea, que algunos dicen ser siervos de Cristo, aunque son muy mundanos y viven quebrantando la ley de Dios, y dicen sus frutos se van a manifestar. Y otros creen que se refiere a su doctrina. El fruto del profeta es su doctrina. Yo creo que ambos, no podemos elegir uno de los dos. Creo que ambos son los frutos de un falso profeta. Y esto lo tenemos, hermanos, por lo que tenemos en el antiguo pacto. En Deuteronomio se dice que va a haber falsos profetas que te van a decir, ven, vayamos a adorar otros dioses. Él viene con una doctrina contraria a los 10 mandamientos, doctrina contraria que te induce a vivir desobedientemente a la ley de Dios. Entonces están ligados estos dos frutos. Pero enfatizando una vez más nuestro contexto, ya que guardaos de los falsos profetas tiene relación directa con entrar por la puerta estrecha, el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha y guárdense de los falsos profetas, porque van a venir a querer distorsionar este camino que yo os presento. En el contexto inmediato de nuestro pasaje, un falso profeta se podrá discernir
se podrá discernir, porque hablará doctrina contraria al sermón del monte y hablará práctica contraria a la santidad que se propone en el sermón del monte. Hablará en contra de la santidad y en contra de la doctrina. Como dice Jeremías, capítulo 6, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Estos profetas, estos falsos profetas, serán engañosos porque tendrán como principal ministerio un ministerio de consolación. ¿Sí, hermanos? Una de las características principales de algunos falsos profetas es que tienen un ministerio de consolación. No estoy diciendo con esto que el verdadero profeta, que el verdadero mensajero de Dios no debe consolar al pueblo. Pero ¿a qué pueblo debe consolar? ¿Sabes qué dice en Isaías 40? Dice el Señor a Isaías, consolad, consolad a mi pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? El que estaba quebrantado por sus pecados. Dice, a él consuela. Pero estos consolarán a aquellos que no tienen ningún derecho de ser consolados. Dirán paz, paz, cuando no hay paz. Ellos harán sentir a la gente bien. Un falso profeta te hará sentir que nada está mal. Un falso profeta te consolará continuamente. Y cuando alguien te despierte y te confronte con su pecado, o cuando tú mismo te despiertes a las demandas de Cristo, en esos lugares serás tomado por loco o fanático. Te tomarán como exagerado, legalista y falto de amor. Ellos no querrán que el pueblo se cargue con las demandas de Dios. Escuchaba a un predicador sobre este tema y él habla de una persona, de un supuesto predicador que decía, yo no le puedo decir a mi congregación que es pecadora. Yo no les puedo hablar del infierno. Demasiados problemas tienen en la semana como para que lleguen a la iglesia a ser cargados con más. Así será el falso profeta. Él querrá apapachar a todo aquel que se sienta un poco mal. Ellos consolarán, por eso serán queridos. Por eso dice el profeta Jeremías, mira Señor, me están diciendo que soy un falso, que soy un fanático, que soy loco. Ellos prefieren escuchar los falsos profetas. Ellos no están haciendo caso. Mira, están diciendo que hablo de mi propia mente. Dice, ellos escuchan a los profetas que los apapachan, porque así lo desea su corazón. Porque así lo desea su corazón. Escucha esto, mi amigo. Escucha esto, hermano. Escucha esto. Tú que estás considerando entrar por la puerta estrecha, no seas engañado por todo aquel que viene a ti y te dice, todo está bien. ¿Por qué hablar de una puerta estrecha? ¿Por qué dejar tu pecado para entrar por ella? ¿Por qué vivir en santidad? ¿Por qué asistir a la iglesia? Ellos pueden citar mucha escritura, pero siempre incompleta. Ellos podrán, un falso profeta no es uno que nunca abre la Biblia, es uno que quizá la cita mucho. Ellos entretenerán a sus congregaciones con enseñanzas como los ángeles, como el cielo, el rapto. Muchos falsos profetas así tienen
a las personas. Les hablan cada semana del rapto. Y ahí viene el huracán, y ahí viene un rapto, y ahí viene un terremoto, y es la señal del rapto. Y la guerra en Palestina, va a venir un rapto. Así entretienen muchos falsos profetas a sus congregaciones. Ellos les hablarán cosas que estén en la Escritura, pero nunca el consejo completo. ¿Cómo discernir a un falso profeta? No quedemos engañados cuando su ministerio está enfocado a la consolación. Es uno de sus principales propósitos, consolar ligeramente la herida del pueblo. ¿Cómo discernir el fruto de un falso profeta? Por medio de su doctrina. Algunos van a hablar acerca de Dios. Es más, a ellos les gusta enfatizar el amor de Dios. El amor de Dios, la paciencia de Dios, la compasión de Dios, son temas que van a estar predicando continuamente. Pero recuerden, muchos de los falsos profetas no se identifican tanto por lo que enseñan, sino porque lo que les falta. No tocarán la ira de Dios, no hablarán de su justicia. Ellos te harán sentir bien diciendo que Dios solo es amor. No, mi amado amigo, no, hermano, Dios es un Dios justo, santo y que está airado con el pecador. Mira, si tú estás siendo endulzado en tu oído y estás enamorado de escuchar a un hombre continuamente, porque él te habla tanto del amor de Dios, sabe esto, quizá si él no menciona en ninguno de sus textos, puedes ver sermón tras sermón tras sermón de él y nunca escuchar la ira de Dios. Ten cuidado, puede ser uno que dice paz, paz, cuando no hay paz. Puede estarte metiendo en la mente que estás en paz con Dios cuando no. Mira cuán peligro. No decimos esto para enfadarte y molestarte. Decimos esto porque el Señor ama. Y Él dice, ¿por qué habréis de perecer? Miren esto, alguien vendrá y dirá, todo está bien, no hay necesidad de entrar por la puerta estrecha, no hay necesidad de abandonar tu pecado, no hay necesidad que te rindas a Cristo como tu Señor, solo acéptalo como tu Salvador. Paz, paz, cuando no hay paz. Los falsos profetas presentarán una doctrina del hombre distorsionada. ¿Quieres identificar un falso profeta? Su doctrina de Dios está truncada. Su doctrina del hombre está truncada. Ellos querrán hablar de la autoestima que debes tener. ¿Crece en tu autoestima? Mira, vales mucho. Eres hijo del rey. Así endulzarán tu oído. Pide, eres la princesa, el rey. Tú puedes decretar. Falsedad. Falsedad hablarán del hombre. Ellos exaltarán tus virtudes. ¿Cuántas virtudes hay en ti? Pero nunca te hablarán que al haber nacido tú y yo en Adán, tú y yo somos bastante pecadores como para ser condenados una eternidad. Ellos no te van a hablar del pecado. Ellos no te van a decir que eres pecador. Ellos no te van a decir que has quebrantado la ley de Dios. Ellos no te van a decir que en el estado que estás, día tras día, quebrantas la ley de Dios. Ellos te van a endulzar el oído que no eres tan pecador. Es más, te harán sentir que eres la víctima del pecado. Ellos te harán sentir que tú eres como eres debido a tu contexto social. ¿Quieres identificar un falso profeta? Atascará de filosofías y de psicología sus sermones. Amigo, yo creo que en el hombre hay una dignidad, pero esta es en virtud de ser imagen de Dios y ya. Pero yo creo, según enseña las Escrituras en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Efesios capítulo 2, Marcos capítulo 7.
los profetas, el antiguo pacto, yo creo que aunque hemos sido hechos a imagen de Dios por la caída de nuestro padre Adán, todos estamos en pecado. Amigos, si el hombre que te encanta escuchar nunca te confronta con tu pecado, en primer lugar quiero decirte que no te ama. En segundo lugar, quiero decirte que es un falso profeta. Y está haciéndote ver que la puerta no es estrecha, que la puerta es muy amplia. Y que si tú tienes tantito dolor por el pecado, por las consecuencias que te ha traído, estás suficientemente preparado como para entrar en ella. No, si no lamentas tu pecado, si no te dueles de tu pecado, no has entrado por la puerta estrecha. Ellos no podrán predicar, como dice Isaías en el capítulo 1 y versículo 10. Ellos no podrán decir como el profeta cuando llama al pueblo y le dice, príncipes de Sodoma. Vean eso. No dice príncipe de Israel, no, su comportamiento es como los de Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No, el falso profeta te dirá, ven, si el Señor te necesita, pon tus manos, pon esto, Él te va a recompensar, dice el Señor. No importa que estés lleno de pecado, ven a servirle. No, dice Isaías, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestra obra delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un falso profeta no te dirá que estás en pecado, pero sabes, si te decimos esto, no es nuevamente porque queremos hacer miserable tu vida, es porque solo al saber que estás enfermo de pecado, puedes correr a Cristo. La razón por la que nos levantamos ante los falsos profetas es porque se levantan contra la gloria de Dios y porque engañan las almas, dirigiéndolas al infierno. ¿Tú crees que con un falso profeta muestra su amor? No, muestra cuánto odio tiene a Dios y por tanto cómo quiere que las almas se pierdan cuando no presenta el claro mensaje del Evangelio. Los falsos profetas presentan a un Cristo que no ofenda a las personas. Lo presentan como un amigo. Ellos hablarán de Jesús. Sí, hablarán mucho de Jesús. Y te dirán que es tu amigo, pero jamás te dirán que es tu juez. Te lo presentarán como manso y humilde, pero nunca como el Señor absoluto de tu vida. Te lo presentarán como tu Salvador, pero jamás como tu Señor, que merece total rendición de cada respiro que hay en ti. Además, la cruz, si acaso es mencionada, la presentarán de manera que no sea tropiezo. Jamás dirán que la cruz es el símbolo de la incapacidad del hombre para salvarse, de tal manera que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por los pecados. Jamás dirán que la cruz es el símbolo abominable de cuánto odia Dios el pecado, que tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por nuestro pecado. Ellos no conocen la ofensa de la cual Pablo habla en Gálatas. Ellos no pueden hablar de una cruz bañada en sangre. Ellos no pueden hablar de un Dios santo, como dijo Martin Lloyd Jones.
El falso profeta habla acerca de Jesús. Hasta se complace de hablar de la cruz y de la muerte de Cristo. Pero la pregunta vital es, ¿qué idea tiene de la muerte de Cristo? ¿Qué idea tiene de la cruz? ¿Se enseñan puntos de vista que son totalmente herejes y niegan la fe cristiana? La prueba definitiva de está. ¿Se da cuenta de que Cristo murió en la cruz porque fue la única manera de expiar y hacer propiciación por el pecado? ¿Cree también que fue crucificado en la cruz en lugar suyo? ¿Cree que fue solo enviado? ¿Que Dios envió a su propio Hijo para morir en la cruz? Porque era la única manera en la cual Dios podía ser justo y el que justifica. Habla siempre de la cruz de Jesús. Como el símbolo de apaciguar la ira de Dios. No importa que hable de Jesús o de la cruz, sino predica esto de Cristo. Amigo, Cristo en la cruz estaba apaciguando la ira que los hombres nos hemos acarreado por haber ofendido a nuestro Dios. Cristo en la cruz sufrió nuestro infierno. No fue Judas la culpa de la cruz. No fue el mayor sufrimiento el abandono de sus amigos. No fue el mayor sufrimiento los golpes. El mayor sufrimiento de Cristo en la cruz fue la ira del Padre que se derramó sobre Él para el perdón de nuestros pecados. No importa que hable de Jesús y de la cruz. Si no predica esto, es un falso profeta. Creo que tengo que decir algo de un famoso hombre en nuestros días que entra en esta categoría. Su nombre es N.T. Wright. Digo esto porque hoy en día se está poniendo de moda citar a este hombre. Él usa términos cristianos y hasta reformados, pero él no tiene este concepto de la cruz. Él predica al Cristo del catolicismo romano, en el cual Cristo es necesario pero no suficiente. Cristo es necesario para la salvación pero no suficiente. Hermanos jóvenes, no se dejen desviar por ese hombre. Es un hereje. Yo sé que hoy en día hay unos pseudointelectuales en el internet, en las redes sociales, que para ser un verdadero teólogo no puedes llamar a N.T. Wright un hereje. No, hay que respetar los liberales, hay que decirle sana doctrina a la herejía para entrar en el mundo académico. No, mis hermanos, un verdadero teólogo es el que puede leer a esos hombres, que puede comprender su pensamiento y llamarle por su nombre hereje, falso profeta, y que si no se arrepiente será condenado. Y si quieres saber de algunos verdaderos teólogos que han refutado a ese hombre, puedo recomendarte algunos buenos libros donde los reformados exponen su pecado. Hablo de este hombre porque creo que es necesario. Está ganando tanta popularidad. Y hoy los creyentes, los que se dicen y hasta citan a algunos reformados, tienen miedo de citarlos porque él se mueve en el mundo académico. No. Los discípulos de Cristo disciernen la voz de su Señor como para identificar al falso profeta. Si te van a llamar ignorante, si te van a
que te llamen como quiera. No van a ofender a Cristo y nuestro evangelio que ha sido predicado en la Escritura. Pero volviendo al tema, regresando a los frutos. Ellos hablarán de un evangelio saturado de prosperidad. Ya sea un evangelio de prosperidad descarado que te dice, ven, deja tu cheque y Dios va a duplicarte el cheque o triplicártelo. Ya sea tan descarado el evangelio de la prosperidad, o sea más sutil, ven, Dios te quiere dar una buena familia, Dios te quiere dar una buena vida. Ellos no hablarán cuando prediquen el evangelio del arrepentimiento, sí hablarán de la fe, pero recuerden, el falso profeta muchas veces se discierne, no tanto por lo que dice, sino por lo que le falta decir. Él no hablará del arrepentimiento como algo necesario para la verdadera salvación. Ellos no llamarán a la gente que voltee de sus pecados y venga a rendirse a Cristo. Ellos cuando evangelicen no hablarán de la ley de Dios y cómo los hombres han violado esta ley. Ellos te harán ver que Cristo es un buen amuleto para tu vida. No necesitas a Cristo porque seas pecador y merezcas el infierno. Necesitas a Cristo porque Él te puede dar algo mejor. Prometen seguridad de salvación sin ningún cuidado. ¿Quieres conocer un falso profeta? Es suficiente para que hagas una oración, firmes una tarjetita, recibas a Cristo en tu corazón como para asegurarte que eres hijo de Dios, aunque toda la vida te mueves, vives, caminas, respiras como un mundano. Ellos te manipularán tus emociones. Ya sea con historias tristes al final del sermón o con música tenue para que tomes tu decisión. Ellos te harán ver que la salvación es un simple ticket que obtienes hoy, guardas y utilizas hasta el día de la venida de Cristo. Estos son los frutos de la doctrina de un falso profeta. Pero no solo es su doctrina chueca, es su vida. Por un tiempo podrán manifestar piedad. No olvides eso. Por un tiempo mostrarán piedad, pero a la larga negarán la eficacia de esta. Usarán la gracia de Dios en uno u otro momento como ocasión para la carne. Ellos no vivirán las demandas del evangelio. No vivirán bajo la ley moral de Dios. Ellos te animarán que ya no hay una ley moral bajo la cual los creyentes se deban identificar. Ellos no hablarán de ninguna ley, sino que permitirán a los cristianos andar bajo los deseos de los ojos, o a los que se llaman cristianos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es más, ellos hablarán de un cristiano carnal, uno que supuestamente tiene los privilegios de la muerte de Cristo, pero la conducta del diablo. Ellos jamás practicarán o hablarán de la autoexaminación, pues esto espantaría multitudes. Esto espantaría multitudes. Una característica de la iglesia de los falsos profetas es que se presentan prácticamente como club social. Es un club social. Ven, visítanos. Aquí tenemos esto para las mamás, esto para los papás, esto para los jóvenes, esto para los niños, esto para esto para lo otro. Ven, disfruta. Aquí no tienes que abandonar esos placeres pecaminosos. Ellos hablarán a tu gusto y de la manera que no seas ofendido. Claro, siempre y cuando participes para sus necesidades. Porque una vez dejas de participar o te rebelas contra ellos, y ese será el día que hablarán de la ira de Dios, del anatema de Dios. Serás maldito porque te has levantado contra el profeta y el ungido de Jehová. Acompáñenme, hermanos, estamos terminando. Acompáñenme a un texto más en 2 Timoteo. Creo que esto resume lo que queremos transmitir con esto.
en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Perdón. Perdón, es 3, capítulo 3, versículo 5. Desde el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, vean eso, hermanos, este carácter no es algo, toda esta lista de pecados no es algo que se mostrará inmediatamente, es algo que a la larga resultará. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hombres a la larga mostrarán lo que verdaderamente son, pero por un tiempo parecerán santos. Por eso el creyente, el discípulo, debe ver los frutos. Debe ver los frutos de su doctrina y debe ver los frutos de su vida. Porque saben que por mucho tiempo tendrán apariencia de ser muy celosos en la santidad. Es más, aplicarán la santidad y hasta agregarán unas leyes para que los demás los vean como muy santos. Los judíos no solo ayunaban una vez al año, sino 2 veces por semana. Los fariseos. Ellos colarán el mosquito, pero tragarán el camello. Estos hombres guardarán algunos de los mandamientos de Dios. Guardarán unos, pero no la totalidad. Hermanos, no seamos engañados solo porque estos hombres parecen celosos por un tiempo. Si estos son sus frutos, son falsos profetas. Ahora, no que alguien pueda caer en esto y le digas falso profeta. Un fruto es algo que aparece continuamente. Un árbol de buen fruto puede salir con un fruto malo, pero la totalidad de su fruto es bueno. Debemos discernir y aprender de esto. No seamos engañados tampoco cuando tienen muchos seguidores. Mucho fruto no es la evidencia de un verdadero hombre, sino la calidad del fruto. Miren el texto en Mateo, no está diciendo que uno tiene fruto podrido, no, sino que el fruto de uno es malo, no necesariamente podrido, y puede estar lleno, porque hombres sean seguidos por multitudes, no los hace sanos hombres. Lo mismo que al revés. Hay hombres que Dios ha decidido bendecir su ministerio y muchos hombres los escuchan y no por eso son falsos profetas. Es la calidad del fruto comparado con las Santas Escrituras. Esos son, ¿quieres discernir si estás escuchando un falso profeta? Estas son sus características, estas son sus evidencias, una vida impía y una doctrina torcida. Si estás siendo desviado por ellos, o si te están endulzando el oído, recuerda cuál es su destino. No puede todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado o echado en el fuego. La pregunta es, ¿eres un falso profeta vestido con ropa de oveja entre nosotros? A ti te digo, arrepiéntete. Yo sé que no tenemos, oro a Dios que no tengamos de esos aquí, pero puede ser que alguien ha caído en el engaño
de estos hombres. Quizá estás en un tiempo de debilidad. Quizá estás en un tiempo de debilidad en tu cristianismo y estás considerando mejor agarrar esta posición de los falsos profetas. Quizá ha sido un tanto dura según tu perspectiva la mano de Dios y mejor es seguir donde te prometen más beneficios. Mira, no les va mal, pero recuerda, su fin es destrucción. Su fin es destrucción. Mira lo que dice la segunda epístola de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Hermanos, la aplicación y conclusión de esto es: apártate y guárdate de los falsos profetas. Identifica a los falsos profetas y apártate de ellos. Oh, cuán diligente debemos ser como miembros de esta iglesia en aprender la sana doctrina para identificar a los lobos que se meten a nuestra iglesia, hermanos. Cuán diligentes debemos ser en aprender la sana doctrina para proteger a nuestras familias de lo que escuchan. Para proteger a nuestras familias de lo que escuchan. Hermano, no estés contento porque tu esposa escuchó el día de hoy un mensaje de amor. Indaga quién es, busca quién es. No vaya a ser que la doctrina que se está metiendo en su corazón la lleve a extraviarse del camino. Cuán diligentes debemos ser en atender la iglesia para ser capacitados a discernir la mala doctrina. Cada sermón, cada enseñanza es una capacitación al pueblo de Cristo en un sentido indirecto para que pueda discernir y defender la sana doctrina. Hoy tú que estás siendo tentado a ir a un lugar donde se predique un evangelio sin la ira de Dios, solo se hable del amor, del amor, del amor de Dios. Examina bien a dónde vas. No vaya a ser que estés cayendo a los falsos profetas que dirán paz, paz, cuando no hay paz. Amigo, hemos predicado el evangelio. En una manera hemos predicado el evangelio. Este es el único camino de salvación y es requerido el arrepentimiento y la fe para ser salvos. Así que si quieres venir, si quieres verdaderamente ser salvo, te digo, arrepiéntete y cree. Amados hermanos, no seamos falsos profetas cuando por temor a ser rechazado predicamos un evangelio diluido, sin hablar de la ley de Dios y de la ira de Dios. Porque cuando lo hacemos mostramos el verdadero amor. Que esto capacite su iglesia y bendiga su iglesia para guardarla de falsos profetas.